Llevará ese día Maxia para que juegue. Tocará llevarle. Tocará llevar al estorbo. Ya hicieron las pruebas de exámenes de historia o de ciudadanía. Los de historia está pero hecho pedazos. Está hecho, mejor no digo. Sí, está hecho pedazos esas pruebas. En el feriado iba a estar en la playa, pero me había olvidado mi compu, ya no hice nada. Yo me saqué 3 y luego recuperé y subí a 5. Ahí estoy. Es que Así que mami, yo quería una tienen que leer bien, estudiar bien antes de dar. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. días. Buenos días. Buenos días, días. Buen día. No Buenos tan bien días, con esas licenciado. pruebas. Ya son las 12, Licen, ya es buenas tardes. Ay, pero buenas No, tardes. no, Buenas no, tardes, dicen. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, dicen. Muy bien, estamos atentos. Buenas tardes, chicos. Un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, bueno, especialmente los compañeros que tal vez por el tema de los cortes de energía no se lograron conectar, ¿sí? Revisar siempre, perdón, las reservas, ¿no? Y obviamente va a quedar en toda la plataforma de todas las materias, en este caso, para que puedan revisar, ¿no? De igual manera, tratemos de presentar los documentos certificados y tal vez estamos debiendo a la institución, tratemos de igual manera de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, pregunta, ¿la clase está siendo grabada? Sí, dicen. Comenzó a grabar, Licen. Muy Sí, bien. dicen. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la civilización de Mesopotamia, ¿no? Es considerada directamente como la madre de todas las civilizaciones, ya que el ser humano como tal, cuando empezó a tener una organización territorial, cuando empezó a tener lo que es un cuidado por la naturaleza, ¿sí? A asentarse en diferentes sitios en donde lograra realizar las actividades de la agricultura, de la ganadería y sobre todo establecer lo que son parámetros en donde ellos directamente empezaron a tener lo que son obras de arquitectura, ¿no? Obviamente, pues sus formas de vida también fueron cambiando. Si dentro de las primeras etapas de la evolución del ser humano vivía dentro de cuevas profundas, ¿sí? Poco a poco con el tiempo fue directamente aprovechando lo que es la naturaleza y empezó pues a cambiar, empezó a organizarse de la mejor manera y también empezó a tener un cuidado con la naturaleza y el establecer directamente con una protección, un rito, por decirlo así, en donde empezaron a venerar directamente a sus dioses en general, ¿no? Ahora, si bien es cierto, una vez que prácticamente empezamos a tener una buena organización, empezamos a fortalecernos en base a los recursos de naturaleza, poco a poco las pequeñas comunidades empezaron a organizarse hasta directamente contar y establecer una civilización. Las civilizaciones como tal prácticamente establecen millones de habitantes en un mismo territorio, ¿no? Y la madre de todas las civilizaciones prácticamente fue Mesopotamia, que fue el sitio en donde eventualmente logramos tener una organización política, social, administrativa, realizando también obras de arquitectura y sobre todo establecer lo que son ritos y ceremonias para sus dioses, ¿no? Miren, por ejemplo, en estas imágenes aquí podemos visualizar lo que son las primeras obras de arquitectura que en este caso realizó el ser humano, ¿no? Entonces, miren, en esta etapa ya empezaron a tener la construcción de templos, empezaron directamente a cambiar sus formas de vida y además de ello, aprovecharse de los recursos de la naturaleza. Por ejemplo, acá,
¿Sí logramos observar esas casitas que tenemos aquí afuera del templo? Sí, Son- no, me confirmo. Sí, después de esa como callecita, son como Excelente, cajones. muy bien. Sí que parece una callecita en la partecita de aquí. Una característica propia fue que los primeros mesopotámicos hicieron la entrada de su casa por el techo. Sí, era una característica propia de los mesopotámicos. Miren, y empezamos a realizar lo que son templos sumamente grandes y extensos. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, la civilización de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge? Licenciado, muy buenas tardes. Mesopotamia es una de las primeras civilizaciones de la historia. La Mesopotamia antigua es la tierra comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, y que en la antigüedad fue la cuna de la civilización. Miles de años después, ese territorio es conocida con el nombre de Irak, un lugar donde los ecos de la guerra amenazan los vestigios de una historia milenaria. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, Mesopotamia prácticamente estaba rodeada de dos ríos sumamente importantes, ¿no? El Tigris y el Éufrates. Si bien es cierto, se le conoce con el nombre de civilizaciones pluviales, ya que estas culturas estaban directamente asentadas cerca de ríos, lagos o lagunas, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que esta civilización como tal prácticamente estuvo asentada en el territorio de Irak y que obviamente en sus formas de vida empezaron a cambiar, ¿no? Miren, la construcción de sus casas, por la parte de arriba eran los ingresos, ¿sí? Aquí tenemos la construcción de sus templos, miren, ¿sí? Entonces, el ser humano poco a poco empezó a tener lo que es una visión sumamente grande de las obras de arquitectura, especialmente de los templos. Ahora nos vamos a la ubicación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Leslie Johanna? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Civilización Mesopotamia. Geográficamente, esta zona se encuentra dividida en dos. Al norte, la alta Mesopotamia de llanuras altas, montañosas y frías, donde se instalaron los asirios y acadios. Y al sur, la baja Mesopotamia, formada por llanuras fértiles de clima cálido entre los ríos Tigris y Éufrates, que fueron habitadas por sumerios y babilónicos. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos observar, ¿no? Miren, la partecita de aquí, ¿sí? La partecita de aquí prácticamente era el sitio de los mesopotámicos, ¿no? Tenía pues llanuras altas, montañosas, ¿sí? Y que sobre todo estaba directamente rodeada por estos ríos importantes, el Tigris y el Éufrates. Miren la construcción de sus templos. ¿Sí? Aquí también podemos ver una imagen representativa de cómo los mesopotámicos cazaban o tenían luchas con otros animales. ¿Qué animal será el que está aquí? Un león, un tigre. León, Un profe. león, muy bien, León, excelente, muy bien. Un león. Vamos directamente a los antecedentes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María Fernanda, por favor? Mm. Buenas tardes, Licen. Buenas. Aproximadamente en el 3000 a.C. se produce en algunos lugares de la Tierra un hecho que marcará definitivamente la evolución de las civilizaciones. La aparición de la escritura. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la invención de la escritura cuneiforme, fechada alrededor del
del 3100 antes de Cristo. Hito que marca el término de la prehistoria y el inicio de la historia. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí cabe destacar también que dentro de la civilización de Mesopotamia apareció otra cultura emblemática, simbólica, que nos ha dejado algunos de sus más célebres descubrimientos, ¿no? En el caso de la escritura, directamente realizada por los sumerios, ¿sí? Los sumerios, en este caso, que prácticamente lograron establecer las primeras formas de escritura en tablillas. La escritura se le conocía como la escritura cuneiforme. Cuneiforme, obviamente, porque lo hacían con pequeñas cuñas en bloques de barro, ¿sí? Y a eso se le atribuye, en este caso, las primeras formas de escritura, y bueno, pues es una forma de comunicación que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos imágenes de cómo ya empezaron a representar, ¿sí?, a los seres humanos, ¿no? Miren sus detalles, sus brazos, su rostro, su cabello, su barba, sus manos, ¿sí? Los objetos que ellos ya empezaron a tener dentro de esta gran civilización, ¿no? Ahora vamos a determinar los momentos o las culturas que fueron apareciendo dentro de Mesopotamia con el pasar del tiempo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Kerly Estefanía? Señorita Kerly Estefanía, ¿no? Muy bien, sin nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Rosa Elvira Livicota? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Civilización Mesopotamia. Los tres grandes momentos de la historia de esta civilización: las ciudades-estados unidos, independientes, que se gobernaban a sí mismas, en imperio asirio, el imperio persa, se sucedieron entre el año 3700 AC, en el que se surgen las primeras ciudades, y el año 3030 AC, en que finaliza el imperio persa. En total, esta civilización se extendió durante más de 3300 años. Los pueblos de Mesopotamia desarrollaron además inventos como la rueda, las primeras ciudades en aprovechamientos de los recursos naturales de Mesopotamia, las matemáticas y la escritura, etc. Estudiar la actitud mesopotamia es estudiar el origen de nuestra forma de pensar y vivir. Gracias. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí aparecen diferentes culturas, ¿no? El imperio asirio, el imperio persa, y también podemos determinar, ¿no?, algunos de los inventos que fueron dándose en estos territorios, ¿no? En el caso directamente de los sumerios, la aportación de la escritura y una bebida que generalmente, y la mayoría de nosotros la hemos probado alguna vez, y por lo general se dan en fiestas, en bautizos, en compromisos. A ver, ¿qué generalmente La nos chicha, brindan chicha, estas Lice. celebraciones? la Chicha de chicha, fora. El vino. El Ya, vino. chicha de fora. uno es el vino, el otro. La chicha. El champán. No, casi, casi, pero no, pero bueno, no, igualmente Cerveza. cada viernes La sidra, se la sirven sidra. algunos coreanos. La cerveza, la cebada.
La cerveza. Muy El bien. pájaro azul. La cerveza. Excelente, muy bien. Son formas, en este caso, de descubrimientos que los sumerios, en este caso, nos dejaron, ¿no? Otro invento también importante fue la rueda, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿seguimos utilizando la rueda? ¿Sí? Sí, 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 más profe. modernas, pero sí. Muy bien, excelente. Por ejemplo, si yo preguntara en casa, ¿qué forma de rueda tenemos? De Los diferentes. platos, las bicicletas. Ajá. La moto, El reloj. Ya, el reloj, muy bien. Los platos, ¿qué más? Pueden ser las la ventas, olla, la olla, la tapa de la olla. las cucharas. Los Bueno, sartenes, tenemos las un cucharas. montón de objetos derivados, por decirlo así, de la rueda en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no tenemos una rueda como tal, pero también tenemos diferentes derivados de la rueda, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, nuestro carro, o bueno, las personas que tienen carro, uno pobre ni la bicicleta tiene, pero bueno, las personas que tienen carro, obviamente necesitan de las llantas. Rueda, Muy bien. Las llantas. personas que tienen moto, Llantas. Necesitan Motos, neumáticos. llantas. ya, muy bien, excelente. Entonces, son recursos que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? También logramos destacar lo que es el estudio en las matemáticas, la escritura, y prácticamente se establece que Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones, ¿no? Es decir, la primera civilización que existió y en base a ella prácticamente fueron dándose más culturas, ¿no? Y bueno, pues tenemos la ubicación que se encuentra en la actualidad sería en los territorios de Irán, Turquía, Kuwait, ¿sí? Y directamente fueron los sitios en donde esta gran cultura lograra directamente asentarse, ¿no? Y sobre todo, en este caso, por sus dos ríos importantes. Ahora, vamos a determinar las características de estos ríos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Shirley Lorena? Buenas tardes, licenciado. Ríos principales. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que se debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris, tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento y desembocadura es de 1.150 metros. Tiene influentes a lo largo de su parte izquierda, como la Armenia y el de los Sagros. Excelente, muy bien. Ahora, dentro de los ríos importantes, ¿no? El Tigris, que tiene 1850 kilómetros de longitud. Miren, por ejemplo, en la imagen de acá tenemos. Este es el río Tigris. Sí, sumamente bonito, sumamente llamativo. El siguiente, el río Éufrates. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? La señorita Verónica Torres, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Éufrates. Se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus influentes son el Tauro, el Balid y el Jabur, que cruzan el antiguo territorio mesopotamio y posee distintos caudales. El Abur es navegable casi todo el año, mientras que el Balid puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas, a diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además,
Estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. El Éufrates como tal tiene una distancia de 2.800 kilómetros, ¿no? Y sobre todo, aquí también tenemos dos afluentes importantes, el Balín y el Jabur, ¿no? Que también ayuda bastante al Éufrates. Miren, por ejemplo acá, ¿sí? También es sumamente grande, sumamente extenso. Los pueblos de Mesopotamia. Es decir, aquí vamos a determinar cómo fue el aparecimiento de diferentes culturas, entre ellas, ¿no? Los sumerios, los acadios, los babilónicos, los sirios, sí, y en su momento también los persas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. La región mesopotámica se dividía antiguamente en las naciones de Asiria al norte y Babilonia o Caldea al sur. Esta última, además, comprendía los pueblos de Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta el 539 a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de Babilonia, que significó el fin de su podería, se debió a la conquista por el imperio Arquemenida o primer imperio persa. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos determinar, ¿no? Que los asirios prácticamente tuvieron un lugar de origen en la parte alta de Mesopotamia. En la baja estaban directamente los sumerios, los acadios, ¿no? Y en su momento también lograron tener lo que es un origen los persas. Ahora, vamos a determinar qué aportes nos dejaron cada pueblo de Mesopotamia. Cultura sumeria. ¿Me ayuda, por favor? El señor José Ignacio, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Cultura sumeria fue una primera nación mesolítica que fundó en las ciudades médicas de Uruk, en Urque, una economía basada en agricultura, y fueron los eventos que estructura un firme y se gobernaron mediante reyes, obstáculos que eran varios de los dioses de la tierra. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, la cultura de los sumerios, ¿no? Ellos también fueron los que fundaron las ciudades míticas de Ur, Lagash, Kish, Ur y Eridu. Estas ciudades, por lo general, ¿en dónde las podemos encontrar? Dentro de un libro religioso encontramos estas ciudades. En Egipto. Casi, casi, pero no. Un libro religioso. Que Israel. Israel. Jerusalén. La Biblia. La Biblia. Bien, ¿hemos leído la Biblia tal vez? Sí. De vez en cuando, profe. Sí, Ya, muy bien, excelente, ¿no? Dentro de la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento nos hablan de estas ciudades enigmáticas, ¿no? De las cuales fueron las primeras creadas y sobre todo también nos hablan de su organización, ¿no? Cabe mencionar que los sumerios eran expertos directamente en la agricultura, también lograron desarrollar lo que es
la escritura cuneiforme. De igual manera nos aportaron con la rueda, las matemáticas, la astronomía, ¿sí? Que prácticamente fueron disciplinas que se fortalecieron dentro de esta gran cultura, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, ya empezamos a tener lo que es una representación de nuestros líderes, ¿ok? Con las características propias en piedra y sobre todo los templos, ¿sí? Y eran sumamente grandes, ¿no? Vamos al siguiente pueblo, la cultura de los acadios. Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Isaura, por favor. Listen, buenas tardes. La cultura acadia, los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábiga, que perseguían la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios, que se establecieron hacia el norte de Sumeria y eventualmente prosperaron lo suficiente para invalidarla y fundar el imperio acadeo. Gracias, Licen. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá en la partecita de color rojito que tenemos acá, prácticamente se dio la fundación de los acadios, ¿no? Sí, desde la parte norte, ¿no? Que eventualmente dieron paso a un enfrentamiento contra los sumerios y empezaron a tener lo que es el control y fundaron pues su imperio, ¿no? Ahora, nos vamos directamente a la última, bueno, al último de los pueblos que prácticamente tuvieron un crecimiento continuo con los demás pueblos, ¿no? Los babilónicos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Marco, por favor? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Cultura babilónica. La ciudad de Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero, bajo el reinado del rey Hammurabi, en los que se conoce como el Imperio Paleobabilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prosperar enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda etapa se conoce como el Renacimiento babilónico y es posterior a la dominación asiria, cuando una nueva tribu semita refundó el poderío babilónico. Los caldeos, bajo el mandato de su rey más célebre, Nabucodonosor II, fundaron un imperio que se extendió hasta las costas del Mediterráneo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, los babilónicos, ¿no? Como ustedes saben, Babilonia eventualmente pues era una ciudad sumamente grande, sumamente hermosa, sumamente decorativa y que obviamente llegó a tener lo que es un crecimiento sumamente bueno por gobiernos de algunos representantes, ¿no? Uno de ellos, el reinado de Hammurabi, ¿sí? Es recordado también él porque prácticamente implantó normativas de sanción dentro de su imperio, ¿no? Por ejemplo, no sé si hemos escuchado el código Hammurabi. No. No, profe. Ya, muy bien. El código Hammurabi prácticamente era un código en donde establecían lo que son normativas de sanciones a aquellas personas que cometían un error, ¿no? Por ejemplo, esa frase, no sé si han escuchado que dice que es algo similar al karma, que le conocemos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. diente. Diente por diente. Sí. Muy bien, eso prácticamente el código Hammurabi. Aquella persona que robaba, le cortaban la mano. Aquella persona que violaba o asesinaba era tratado de la misma manera,
¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos al día de hoy, conocido como el karma. ¿Qué es el karma? El bullying. El karma es que se le devuelve con más fuerza. Ya, puede ser. Lo que tú no quieres que te hagan a ti. Puede ser venganza. Muy bien. Entonces, prácticamente es lo mismo. Si nosotros tenemos una buena conducta, esa buena reciprocidad directamente va a regresar, ¿no? Pero si no la tenemos, de igual manera, todo regresa, como dice por ahí. Entonces, prácticamente Hammurabi logró tener lo que es una buena administración con esas normativas, ¿no? Además de ello, la decoración, la expansión territorial y otro de los personajes que también logró desarrollar la cultura de Babilonia prácticamente fue Nabucodonosor II en general, ¿no? Ahora, aquí también podemos observar, miren, aquí estaban las ciudades. Acá estaban rodeadas directamente por los ríos importantes y aquí estaban los templos donde vivían los monarcas y aquí estaba la población en general, rodeando. ¿Sí? Muy decorativa. Aquí también aparece la organización de las primeras ciudades-estado. Es algo similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad aquí en el Ecuador. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo representante de Quito? El alcalde. El Muy alcalde. bien. ¿Cuál es el máximo representante del Ecuador? Novoa. Presidente. El presidente. Muy bien. En este caso, el alcalde de Quito tiene que rendirle cuentas al presidente de la República. Entonces, en el territorio se elegía directamente a un representante, ¿no? Y así funcionaban las ciudades-estado, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá tenemos en la parte central los templos y las ciudades que prácticamente estaban, ¿sí? Afuera de los templos en general. ¿Ok? Miren. Como yo les decía, las casas directamente, la entrada lo hacían por la parte de los techos. Y la mayoría de esas casas siempre contaban con escaleras. Es decir, las personas que iban a ingresar a una casa tenían que trepar las escaleras y ahí sí entrar por el techo. ¿Sí? Muy bien, miren, por ejemplo, acá. Y Dicen esta, una pregunta. ¿Y por qué dígame, hacían la entrada por el techo? por lo general lo hacían de esa manera porque existían lo que se conoce como tormentas de arena. Sí, entonces como las tormentas prácticamente eran muy fuertes, ellos solamente hacían la entrada principal por el techo. Una vez que pasaban las tormentas, tapaban lo que es la parte de arriba y obviamente se protegían de esa manera. Ah, ya. Excelente. Entendido. Miren, por ejemplo, acá tenemos la construcción de un templo, ¿sí? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura de la diapositiva la señorita María Lupe Armijos? ¿Estamos ahí? Señorita Armijos, no, no estamos. Sin nota. Señorita Milagros de las Mercedes. Señorita Milagros, tampoco. Muy bien, sin nota. Nos vemos en el supletorio. Señorita Rosa Maribel. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes, por favor. ¿Cuál dijo que haga la lectura? No, no lo entendí. Estamos atentos, muy bien. La diapositiva de organización de las ciudades-estado. Ya. El centro de la ciudad era el templo dedicado a la divinidad que la protegía. El templo estaba bajo el control de los sacerdotes. Eran precisamente ellos quienes controlaban las cosechas y se encargaban de recaudar los impuestos. Su jefe también ejercía el poder político y militar, lo que convertía a las ciudades mesopotámicas en auténticas teocracias. El gobernante de la ciudad, el patesi, era el representante del dios y como tal tenía la misión de proteger el templo, cuidar la paz, preservar la justicia y preocupar de la mantención de canales y diques. Las ciudades eran amuralladas, calles estrechas
casas de ladrillo de adobe, plazas, mercados, escuelas, etc. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos la construcción de los templos, ¿no? Y obviamente tenían los dioses en donde ellos también los realizaban con sus costumbres, con sus ritos, ¿sí? Y generalmente los representaban a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? También podemos detallar que tenían su jefe político, militar, ¿sí? También teníamos lo que son plazas decoradas, en este caso con ladrillo de adobe. También teníamos lo que son calles estrechas, ¿sí? Los mercados, la creación también de las escuelas en general, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos dentro de su religión, ¿sí? La representación de sus dioses. Aquí representamos en el cuerpo de una mujer y sobre todo acompañada directamente con la representación de algunos animales. Por ejemplo, ¿qué animal será el que está aquí? Un búho o una lechuza. ¿Y qué animal tenemos a sus piernas? Bueno, a sus pies. Un jaguar. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Ahora, los dioses más importantes. Los dioses eran An, dios del cielo, Enki, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishurat, diosa de la tierra. Miren, así los representaban. Sí, los representaban inclusive con alas, cuerpo de las personas, siempre llevaban algo en sus manos, su rostro y su cabello de igual manera. Aquí tenemos el dios Anu, Enlil, dios Enki, Shamash, Ishtar, Shin. Entonces, miren, la variedad de sus dioses en general, ¿no? Que prácticamente, sí, también eran realizados con el cuerpo de una persona y el rostro de un animal. Por ejemplo, ¿qué animal será el que está aquí representado? Una águila puede ser. Águila. Águila, dice. Excelente. O un halcón. Y de esta manera, Como un prácticamente, cóndor, dicen. construyendo lo que son templos o sitios en donde eventualmente estaban, en este caso, custodiando a sus dioses, ¿no? Las actividades económicas seguían siendo la agricultura, la ganadería, la artesanía, el comercio en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos atribuir que Mesopotamia ya tenía una organización muy buena, muy estable, ¿no? Tanto en la política, en el territorio, en las actividades y sobre todo en la religión en general, ¿no? Fruto de ahí, prácticamente la mayoría de las culturas y civilizaciones que nosotros conocemos partieron desde estas características propias, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, no, licenciado. No, profe. No, ninguna. Excelente, muy bien. Nos vamos a reunir después de unos